ya vamos a iniciar la clase. Vamos a iniciar con la primera diapositiva. Esta diapositiva es una forma de concluir lo que estábamos platicando la semana pasada, de los enlaces, los tipos de enlaces, ¿verdad? O sea, cuando hablábamos de enlace covalente sencillo, estos estaban representando a un par de electrones. El enlace covalente doble está enlazando dos pares de electrones y el último, el enlace covalente triple, a tres pares de electrones, ¿verdad? Ahora, cuando hay un compuesto covalente, cuando se presenta un enlace covalente, en ocasiones hay algunos electrones que no se enlazan, ¿sí? A estos electrones se les llaman pares libres o pares no enlazantes, ¿verdad? Así se llaman. Entonces, cuando les hablen de enlaces pares o libres, les tienen que entender que esos electrones nunca se enlazaron con los otros electrones del otro elemento dentro del compuesto. ¿Ok? Espero que se esté entendiendo Ahora, el siguiente tema se llama la electronegatividad y el enlace covalente. ¿Ok? Esta electronegatividad es un parámetro, no es una propiedad como la fuerza iónica y la afinidad electrónica, es un parámetro. Estos valores fueron asignados por un científico que se llamaba Pauling. ¿Sí? Era un químico, Pauling. ¿Ok? Ahí yo les estoy poniendo una tabla periódica para que ustedes observen cómo va variando la electronegatividad de los elementos. Observen ustedes que horizontalmente esta varía de izquierda a derecha, y varía, o sea, va en aumento de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba verticalmente. Lo mismo sucede, si recuerdan, también con la fuerza iónica y la afinidad electrónica, así también se comportan dentro de la misma tabla. ¿Ok? Ahora, nosotros siempre medimos entre máximo y mínimo. El máximo tenemos, el valor mínimo lo tenemos de 0.7, ¿sí? De 0.7. Y el máximo de 4. O sea, ¿cuáles son los elementos que están involucrados con el 0.7? O sea, con los mínimos. Pues es el cesio y el francio, ¿sí? Si ustedes lo buscan en la tabla periódica, lo van a encontrar del lado izquierdo de la tabla periódica en los últimos niveles, ¿verdad? De los periodos, o sea, por ahí por el 6 y 7, ahí lo van a encontrar, ¿ok? Y el máximo es el flúor, que es 4.0, ¿sí? Entonces, aclarando otra vez, este es un parámetro asignado por un químico, no es una propiedad, es muy diferente, ¿verdad? Que se esté comportando parecida a la fuerza iónica y a la afinidad electrónica es muy diferente, ¿sí? Porque si ustedes comparan las tres tablas periódicas, van a ver que aumentan de izquierda a derecha y de abajo para arriba. Espero que se haya entendido En la siguiente diapositiva, ¿verdad? Ahí ya tienen la tabla periódica con los parámetros ya anotados según Pauling, ¿verdad? Ahí observen ustedes que lo que les decía, que del flúor y del flúor, del francio y del cesio, el cesio y
El cesio y el francio están del lado izquierdo, observen ustedes. En los últimos dos periodos 6 y 7, de los de abajo del lado izquierdo, ¿verdad? El punto 7, ahí se encuentran. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros decíamos, ¿cuándo un compuesto es más iónico? ¿Sí se acuerdan cuando les dije, ¿cuándo un compuesto es más iónico? Porque acuérdense que estamos comparando los dos tipos de enlaces. A ver, Jordan, ¿te acuerdas cuando dijimos que era más iónico un compuesto? Jordan. No recuerdo muy bien. Ah, ok. A ver, Cristian. Algo que tiene que ver con entre más electricidad o más metal, ¿no? No. La verdad no recuerdo bien. Ok, miren. Dijimos que era más iónico cuando la fuerza iónica era menor, o sea, la que arranca los electrones, y la afinidad electrónica era mayor. O sea, cuando una es menor y la otra es mayor. No sé si me estoy explicando. O sea, cuando la fuerza iónica es menor y la afinidad electrónica es mayor, es ahí cuando es más iónico el enlace. ¿Sí se entendió? O sea, tengan presente eso. Menor fuerza iónica, mayor afinidad electrónica. ¿Ok? Esa sería, ahí se concluiría, por decirlo así, el enlace. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que un enlace es covalente, es más covalente, es cuando su electronegatividad es 0. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando se vuelve 0? Bueno, ¿en qué tipo de moléculas o compuestos se vuelve 0? Por ejemplo, en la molécula del oxígeno o la molécula del nitrógeno, que tienen la misma cantidad de átomos. ¿Por qué? Porque si tú tienes 2 átomos de oxígeno y tu electronegatividad es 3, por ejemplo, en el oxígeno tienes 3.5, ¿sí? Y tú los restas el 3.5 y 3.5 porque tienes dos átomos, se te va a volver 0. Por eso te dice que es más covalente cuando su electronegatividad se vuelve 0. Espero que se haya entendido. O sea, ya llevamos 2 conclusiones: cuándo son más iónicos y cuándo son más covalentes. Espero que se esté entendiendo esto. ¿Se entendió? En la siguiente diapositiva, nosotros tenemos por ahí una tablita para ver cómo vamos a considerar los enlaces, ¿sí? En la tablita dice el resultado de la resta, o sea, cuando tú restes los valores de electronegatividad, ¿sí? Y el tipo de enlace, ¿verdad? Si la resta te da 0, ya habíamos dicho que es muy, muy covalente, pero también se le llama covalente puro o no polar, ¿sí? Covalente puro o no polar, así se le llama, cuando su resultado de la resta es 0. Cuando el resultado de la resta es mayor que 0 y menor que 2, se le llama enlace covalente polar. O sea, el resultado de la resta, sin importar, fíjense bien, sin importar qué signo lleven, que aquí el resta es primero. O sea, va a ser un valor absoluto. Si la resta te da negativa, como ya ven que resulta en matemáticas,
valores negativos, tú no vas a tomar en cuenta aquí el signo. Tú nada más vas a tomar en cuenta el valor absoluto y vas a decir, está entre 0 y menor que 2 y es negativo, es un enlace covalente polar. Así de sencillo. ¿Ok? El otro, si es mayor o igual a 2, es enlace iónico. Es enlace iónico. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos que entran en este tipo de enlace? A ver, ¿cuáles son? Pues los no metales, ¿verdad? Todos los que tenemos nosotros ahí en color amarillo son los que entran en ese tipo de enlace. En enlace covalente. ¿Ok? Ahora, observen ustedes que si nosotros hablamos de iónicos, los iónicos son las dos primeras familias y las últimas familias del lado derecho. Pero si observan ustedes, también los no metales están ahí. Entonces, quiere decir que muchos de los que están del lado derecho de la tabla también pueden realizar enlaces covalentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están también involucrados los no metales para los enlaces iónicos o enlaces covalentes, o sea, no los vas a descartar. ¿Sí se entendió? Y ahora, toma en cuenta también una cosa, dentro de los no metales también está el hidrógeno, que no está del lado derecho de la tabla, está en la parte superior de la primera familia, ¿verdad? Pero también se está considerando un no metal. ¿Sí? Jóvenes, todo esto que yo les estoy dando en la clase de química son pequeñas cápsulas, ¿verdad? Sintetizadas. Deben de estarlas ya estudiando porque a la hora que estén en la preparatoria, allá no les van a dar cápsulas, a ustedes les van a dar un libro y se lo tienen que aprender. ¿Sí? Entonces, todo esto les voy a repetir, son pequeñas cápsulas que ustedes les va a ayudar a entender rápidamente lo que les toca allá leer. ¿Ok? Ahora, hasta aquí le voy a dejar a química, vamos a irnos al pizarrón, ¿verdad? Vamos a ver el pizarrón. Ok. Vamos a ver el pizarrón. La semana pasada, este fue el último problema que estuvimos viendo. ¿Ok? Estábamos viendo el teorema de Pitágoras. En este problema en particular, nosotros nos pedía que nosotros calculáramos el lado Y, o sea, un cateto, ¿verdad? A mí lo que me interesa aquí es que ustedes se den cuenta a quién estamos calculando, a quién vamos a buscar. Aquí, por ejemplo, nos estamos calculando Y, que es un cateto, pero quiero que observen una cosa, que por ejemplo, para yo calcular el cateto, yo voy a hacer una resta, ¿sí? Que sería el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto que me están dando. ¿Ok? Siempre, cuando tú vas a calcular cateto, siempre la hipotenusa va primero. ¿Ok? Porque estoy tratando de que ustedes recuerden, porque yo lo que quiero que se den cuenta ahorita es que nosotros les voy a dar un problema razonado para que ustedes construyan el teorema de Pitágoras. A ver, ahí yo quiero que ustedes saquen la fórmula o la ecuación del teorema de Pitágoras. Por favor. Ahí está.
A ver cómo queda el teorema de Pitágoras ahí en ese. ¿Listo? ¿Crisia ya quedó? Sí, Miss. Marcelo ya quedó. Ya casi. Jordan, Ya casi, Miss. ok. Entonces va a quedar, dice el teorema que es el cuadrado de la hipotenusa, que sería b al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. A cuadrada más b cuadrada. ¿Sí? Ahora, ya recordamos cómo se saca perdón, ese cuadrado. Ahí está. Ya recordamos cómo sacamos el teorema de Pitágoras, cómo sale. En la siguiente diapositiva, les voy a poner un problema razonado para que lo anoten y lo tengan en la libreta. ¿Ok? Vamos a ponerle en la diapositiva, en la siguiente diapositiva, un problema razonado. Ahí está. Ahí está para que lo anoten. Entonces,
Creo que ya quedó, ¿no? Ya lo terminaron de anotar. ¿Ya terminaron de anotar? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok. El problema dice que este triángulo, sus lados son enteros, pares no consecutivos, ¿verdad? Recordando cuáles son los pares, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esos serían los pares consecutivos. Pero me está diciendo que son los pares no consecutivos. Serían 2, 6, 10. Esos serían los pares no consecutivos. ¿Sí o no? Entonces, esos serían los pares. Entonces, ¿cómo escribo yo los números algebraicos? ¿Cómo quedarían escritos los números algebraicos, Marcelo? ¿Cómo quedaría escrito mi número algebraico en base a que son 2, 6 y 10? ¿Cómo quedaría? Jordan, ¿tú sabes cómo quedaría? Creo que quedaría x más 6, x más 2 más x más 6 más x más 10. Exactamente. O sea, x más 2, x más 6 y x más 10. Ahí está. ¿Sí? Ahora, observen ustedes algo en estos números. Ustedes tienen uno pequeño y uno mayor. Y tienen uno mediano. ¿Sí? De acuerdo a esto, nosotros vamos a asignarle un lugar en el triángulo. Para mí, el más pequeño es ese lado donde está la P minúscula, por ejemplo, acá arriba. ¿Sí? Allá arriba. El lado mediano lo voy a considerar el de este lado. El lado M. Y el lado más grande, por ser la hipotenusa, porque se considera que la hipotenusa es la más grande, sería N. ¿Ok? Entonces yo lo voy a poner aquí. X más 2. Acá le voy a poner X más 6. Y acá le voy a poner X más 10. Así. Y voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Verdad? Voy a aplicar el teorema de Pitágoras diciendo el cuadrado de la hipotenusa, que sería x más 10, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Así. Ahí está. ¿Sí se entendió? ¿De dónde salió esa ecuación? O sea, si lo quieren ver de la siguiente forma también, ustedes lo pueden poner como n cuadrada es igual a p cuadrada más m cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Ahí va a estar. ¿Ok? Ahora, si observan ustedes, en cada uno de los paréntesis hay un binomio cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de la regla del binomio cuadrado perfecto? A ver. ¿Marcelo se lo sabe? ¿Se acuerda? A ver, dígamelo, Marcelo.
de lo del binomio, Ajá. el primer término al cuadrado más Ajá. 2 veces el primero por el segundo al cuadrado. No. Más 2 veces el primero por el segundo. Ya. Más el segundo al cuadrado. ¿Ya se acordaron? El primer término al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a quedar desarrollado? Bueno, va a quedar así. El primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y lo mismo vamos a hacer con x más 2 al cuadrado y x más 6 al cuadrado. ¿Sí? El primero al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más otra vez el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos resta hacer? Bueno, simplificarlo. Vamos a simplificar. ¿Ok? Voy a poner aquí x al cuadrado más 20x más 100. Luego, x al cuadrado más 4x más 4. Luego, más x al cuadrado más 12x más 36. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? No, Ok, seguimos. Ahora que como me resultó una ecuación de segundo grado, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues igualarlo a cero todo, ¿sí? Y me va a quedar ahí está. Ahora voy a simplificar términos semejantes, porque aquí, por ejemplo, tengo 3 términos que son x cuadrada. Entonces me va a quedar nada más una x cuadrada negativa. Tengo 3 términos con x, ¿sí? Que serían más 4x, ahí está. Y el último sería 100 menos 4 menos 36, que serían menos 40. Entonces aquí va a ser más 60, igual a 0. ¿Sí recuerdan lo que les comenté cuando nosotros teníamos el primer término negativo, verdad? Multiplicamos por menos 1. Toda la ecuación, ahí está. Entonces te va a quedar x cuadrada menos 4x menos 60. ¿Sí? Ahora, lo único que les queda es qué tipo de factorización es y factorizarlo, ¿verdad? A ver, Cristian, ¿qué tipo de factorización es? Por sonrisa, ¿no? Ajá, a ver, factorícelo. Factorícelo. Miss, pero no debe de, no quedan, no, ya lo multiplicó, es que desde aquí la operación se ve como menos. Esa que usted está señalando se ve como menos, entonces pensé que no la había multiplicado. No, sí.
X cuadrado menos 4X menos 60. Ok, entonces la factorización quedó X y X y 10 no, perdón, 10 por 6, así. Este negativo y este positivo. Entonces, siguiendo el procedimiento de una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Igualamos a 0. Y va a quedar x1 es igual a 10 y x2 igual a menos 6. Pero vamos a escoger el x1 que vale 10 porque es positivo, ¿verdad? Esto quiere decir que x vale 10, no que los lados valgan 10. Recuerden que ustedes tienen 3 números algebraicos consecutivos, ¿sí? Por ejemplo, el más pequeño va a ser 10 más 2, que sería 12. O sea, el lado más pequeño va a ser de 12. El segundo, 10 más 6, que sería 16. Y el tercero sería 10 más 10, que sería 20. Y está cumpliendo, jóvenes, está cumpliendo con la condición que le está dando el problema, que sean impares no consecutivos. 12, 16 y 20. Entre el 12 y el 16 va el 14, o sea, se lo está saltando. Entre el 16 y el 20 falta el 18, se lo está saltando. O sea, el problema está cumpliendo con las condiciones dadas en el texto. ¿Ok? Espero que se esté entendiendo esto. Ahorita termínenlo de anotar para ponerles otro problema razonado. Rapidito. ¿Ya lo terminaron de anotar? Sí, Miss. Ok, entonces les voy a poner la siguiente diapositiva. Ahí van a anotar ustedes el problema razonado. Anótelo.
¿Listos? ¿Ya lo anotaron? ¿Listos? ¿Ya lo anotaron? El problema dice así. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es 4 pulgadas más larga que el lado más corto y 2 pulgadas mayor que el lado restante, ¿verdad? Entonces, aquí hay una referencia. ¿Quién sería la referencia? Hay un lado que va a ser la referencia. ¿Cuál sería la referencia? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la referencia? Jordan, ¿cuál crees tú que sea la referencia del problema? Las 4 pulgadas de largo. No, porque dice, fíjate bien lo que dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo es 4 pulgadas más larga que el lado más corto, ¿sí? Y la misma hipotenusa, o sea, son que tiene 4 pulgadas más largas que el lado más corto, es 2 pulgadas mayor que el lado restante. Entonces, ¿cuál sería tu referencia? Toma un lado de los tres de referencia. Imagínatelo. Crisia, ¿cuál crees tú que sea la referencia, Crisia? El lado más corto, ¿no? Sí, a ese lado tienen que darle un nombre o una literal. ¿Cuál sería? X. A este se le va a llamar X, o sea, Q va a ser igual a X. Entonces, el lado más largo, o más bien, la hipotenusa, ¿cómo quedaría escrita la hipotenusa? Porque dice el texto, dice que la hipotenusa es 4 pulgadas más larga que el lado más corto, que este, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría este? X más 4. Ajá, exactamente. X más 4. ¿Y cómo quedaría R, el lado R? Porque se supone que la hipotenusa tiene 2 pulgadas mayor que el lado Ser, es que se supone que es X más 4 menos 2, pero para simplificarlo, X más 2. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Este sería X más 2. Y volvemos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Verdad? Decimos P cuadrada es igual a R cuadrada más Q al cuadrado. Y empiezan a meter ustedes todos los valores, sería aquí, P sería X más 4 al cuadrado, R sería X más 2 al cuadrado, y Q al cuadrado sería X cuadrada nada más. Y empiezan a desarrollarlo. A ver, desarrollenlo para que ahorita yo lo resuelva. Encuentren el valor de X. Desarrollenlo.
Miss, una pregunta, ¿no debemos de hallar el valor de Q al cuadrado? Sí, está elevado a Q al cuadrado, pero el Q, Q vale nada más X. Por eso nada más dice X cuadrada.
¿Listo, jóvenes? ¿Ya quedó? Voy a empezar a desarrollarlo. Sería el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí también. El primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más x cuadrada. ¿Ok? Entonces va a ser x cuadrada más 8x más 16 es igual a x cuadrada más 4x más 4 más x cuadrada. Igualamos a 0. Menos x cuadrada menos 4x menos 4 menos x al cuadrado es igual a 0. Tenemos 3 términos con x cuadrada y me va a quedar menos x cuadrada. Tenemos 2 términos con x y me va a quedar más 4x. ¿Sí? Y tenemos 16 menos 4 sería más 12. Igual a 0. Multiplico por menos 1 y me va a quedar x cuadrada menos 4x menos 12 igual a 0. Al factorizar, ¿ya llegaron a la factorización? ¿Sí llegaron? ¿Marcelo? ¿Sí llegó? Sí, Miss. A ver, ¿cómo quedaría la factorización? X por X. X menos 2 y luego X más 6. X más 6, así, ¿verdad? Y seguimos con el procedimiento de igualar a 0 cada término. X1 es igual a 2 y X2 es igual a menos 6. Este sería X1, ¿verdad? X1 es el que vamos a escoger. Entonces, como yo tengo 3 lados, ¿verdad? Entonces, mi lado más pequeño, o el de referencia, que sería Q sería de 2, ¿verdad? Mi hipotenusa sería de 6. ¿Por qué? Porque va a ser 2 más 4, 6. Y sería 2 más 2, acá R sería de 4. ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ok, vamos a regresar a un tema nuevo que se llama el teorema de Tales, ¿verdad? El teorema de Tales. Y este teorema de Tales habla sobre 2 conceptos. Voy a borrar esto. Sobre 2 conceptos que son congruencia y semejanza. ¿Sí? El teorema de Tales nos está hablando de la medición de distancias en una figura, ¿verdad? Pero se basa, más que nada, se basa en estos dos. Primero vamos a analizar qué es congruencia, ¿verdad? La congruencia se basa en 3 pequeños teoremas. Creo que el año pasado alcanzamos a verlos. Estos casos, ¿se acuerdan que hablábamos de triángulos? De triángulos, ¿verdad? Y comparábamos los triángulos que fueran del mismo tamaño, suponiendo que estos triángulos son del mismo tamaño, ¿sí? Y estos triángulos los lados son del mismo tamaño y son
y sus ángulos también. O sea, para que tú digas que dos figuras son congruentes, es porque tienen que tener la misma forma y el mismo tamaño sus lados, ¿ok? Por ejemplo, si yo a esta le pongo A, B, C, y a este D, E y F, ¿sí? Si observan ustedes, estos triángulos al ser iguales, los ángulos van a ser iguales, ¿verdad? Entonces estamos usando el símbolo de congruencia que es este, ¿verdad? Le está diciendo que son exactamente iguales. O sea, yo voy a decir que el ángulo B es igual al ángulo F. ¿Sí? Por este símbolo, porque se supone que los dos triángulos son iguales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería mi ángulo que es igual al ángulo A? ¿Cuál sería el ángulo que sí es congruente con el ángulo A? Crisia. ¿Cuál sería? Bueno, Jordan, ¿cuál serían los congruentes? Del ángulo A sería el ángulo 2D. D, ¿verdad? ¿Y del ángulo C? Sería el E. El E, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, también digo que los lados son congruentes, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo puedo decir que mi lado B es congruente con el lado F. ¿Sí? ¿Cuál sería mi congruente con el lado C? Y con mi lado A. Jordan. Del ángulo C sería el ángulo E minúscula y de A sería D minúscula. Estos acuérdate que son lados, estos son lados, porque son letras minúsculas. Estos son ángulos porque son letras mayúsculas. ¿Sí? Entonces, del C, ¿cuál sería? El lado E. El lado E. ¿Y del A? El lado D. D, ¿verdad? O sea, para que un ángulo sea congruente con otro, este tiene que tener la misma medida. Y los lados lo mismo. O sea, cuando estás hablando de figuras congruentes, sus lados y sus ángulos deben de ser iguales. ¿Sí se entendió? Bueno, seguimos con esto la próxima semana. La próxima semana, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, bye.